Muy bien. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo en que nos estén escuchando. Estamos, creo que, participando de esta maravillosa época del mundo con tanta complicación, obviamente con tantas dificultades, pero la tecnología nos ha llevado al momento maravilloso, ¿no? En el cual podemos estar en distintos lugares y a pesar de esto podemos escucharnos, podemos compartir ideas y podemos hablar en torno a conocimiento. Amén de que precisamente el día de hoy estaremos hablando en nuestra segunda jornada de este ciclo de conferencias internacionales con motivo del bicentenario del fallecimiento de Juan Germán Rocio. Realmente es muy grato estar aquí. Debo agradecer profundamente a todos aquellos que están participando en hacer posible este evento. Por supuesto que yo lo comentaba con Tomás, a los primeros días de enero estuvimos conversando para poder armar precisamente esto, ¿no? Y gracias a Dios ha sido un éxito. Ha sido un éxito, hemos tenido buena cantidad de público, buena cantidad de gente que quiere enterarse de quién es Juan Germán Rocio en este bicentenario de su fallecimiento, en esto que el propio Tomás ha llamado el lento redescubrimiento de la figura de Juan Germán Rocio que estamos llevando adelante, ¿no? Amén de esto, entonces tenemos una cantidad de ponentes que el día de hoy nos estarán hablando en torno a Juan Germán Rocio desde diferentes perspectivas. Primero tendremos el honor de contar con las palabras inaugurales del profesor Eugenio Hernández Bretón. Luego también nos sentiremos honrados de escuchar al padre Luis Ugalde hablar en torno al descubrimiento de Rocio sobre el reencuentro de Venezuela con su pensador olvidado. Y luego tendremos también a María Soledad Hernández hablando de Isnardi, Rocio y los seudónimos en el Correo del Orinoco, para finalmente contar realmente agradados, maravillados, desde la Universidad de Oaxaca, en México, al profesor Carlos Sánchez Silva, quien nos va a hablar de Rocio en México. Finalmente, queridos amigos, tendremos un ciclo de preguntas, dudas y comentarios para cada uno de los ponentes. Siendo así, las palabras previas, lo mejor de ellas es cuando se acaban de un modo rápido, sucinto y breve. Entonces vamos a comenzar de una vez con las palabras inaugurales del profesor Eugenio Hernández Bretón, quien tendrá 20 minutos para disertar con nosotros en estas palabras inaugurales de este segundo día, llamadas ¿Por qué Rocio? Muy buenos días. Comienzo por expresar el agradecimiento por esta invitación a participar en las jornadas conmemorativas del bicentenario del fallecimiento de Juan Germán Rocio. Agradezco muy particularmente al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello y al profesor César Pérez Guevara por la invitación a que participe acá la Universidad Monte Ávila. Y en ese sentido quería de alguna forma justificar estas palabras mías de apertura de esta segunda sesión del ciclo de conferencias. Voy a comenzar haciendo una cita de una idea que expuso o que transmitió un gran venezolano, jurista internacional y uno de los más insignes historiadores del derecho venezolano, como lo fue el doctor Gonzalo Parra Aranguren, quien al incorporarse a la Academia de Ciencias Políticas dijo: en las diferentes actividades que me ha deparado la existencia, he comprendido la importancia de las investigaciones históricas, ya que únicamente por esta vía podremos conocer los varones ilustres que nos han precedido, y al rendirles homenaje póstumo es que sentiremos con toda intensidad el profundo orgullo de ser venezolanos. Y ciertamente, no hace falta insistir en ello, Rocio es uno de esos grandes venezolanos, a los que Tomás Polanco llamó pieza fundamental de la columna vertebral de nuestra historia venezolana. Y más allá, Ricardo Levene, el gran historiador del derecho de América, en su estudio sobre el mundo de las ideas y la Revolución Hispanoamericana de 1810, trabajo publicado en 1956, llamó a Rocio figura
de significación americana. Y para seguir en ese orden de ideas de historiadores y de pensadores, quiero también referir una idea del profesor Augusto Mijares, quien con Pedro Grace bien podría llamarse los redescubridores de Rocio. Mijares escribió: si se quiere entender a Venezuela, debe tratarse de buscar la tradición histórica genuinamente americana, de principios intelectuales y morales que nos equiparan con cualquier pueblo europeo, tradición de aspiraciones colectivas y de ideales políticos jamás desdeñadas, ni aun en los periodos más rudos, tradición de hombres de Estado, de pensadores serios, de hombres honrados. El proceso histórico venezolano parece condenado a oscilar entre la demagogia y la tiranía. Esas fueron palabras de Alejandro Urbanez Alchepol en una conferencia dictada ante el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en el año de 1962. Y unos años después, y no hace 20 o menos, sino hace más de 20, decía un gran venezolano: nos correspondió ser testigos del sistemático asalto de valores muy preciados en toda la legislación, y en brevísimo lapso funcionarios de todas las jerarquías se han convertido en pequeños déspotas, usufructuando una discrecionalidad muy impotente que facilita agresivas interpretaciones de las fórmulas, a propósito vagas e imprecisas. Son cada vez más irritantes los desafueros contra una inmensa multitud de ciudadanos indefensos, mientras desde ciertas esferas del poder se pregonan las ventajas de construir una sociedad nueva, donde desempeñarán papel primordial los cómplices y los espías. Pero seguimos creyendo y tenemos la esperanza en los valores eternos de la humanidad. Ellas siguen siendo nuestra guía. Ahora, ¿qué puede transmitirles a ustedes un profesor abogado en la Venezuela actual sobre Rocio? ¿Qué puede transmitir un abogado y un profesor? Que no es nada más que eso. Y por eso quiero hablarles en unos breves minutos del Rocio que estudió leyes en Venezuela y que fue profesor en la Universidad Venezolana. Según los registros de la Universidad Central de Venezuela, Rocio egresó, ya esto es bastante repetido, como bachiller en leyes y como bachiller en ciencias eclesiásticas, mención cánones, en el año 1792. La licenciatura y el doctorado en ciencias eclesiásticas en cánones lo recibió en 1794, mientras que la licenciatura y el doctorado en leyes lo recibió en el año 1800. Visto que los programas de estudio de aquel tiempo fijaban 5 años de estudio para el bachillerato, Rocio debió comenzar sus estudios hacia 1787 y por ello Rocio permaneció unido a la Universidad de Caracas como estudiante durante unos 13 años. Los egresados de ese tiempo eran muy pocos. Por ejemplo, unos 6 licenciados en leyes y 5 doctores en leyes en el año de 1800, o un solo bachiller en leyes y un solo doctor en leyes en 1795, o 2 licenciados en leyes en 1794. Por cierto, en los registros universitarios de la Universidad Central encontré un nombre probablemente relacionado con Rocio, José Félix Rocio, como egresado también de esa misma universidad, aproximadamente en esos mismos años. En el periodo colonial, olvidado entre nosotros, los estudios de jurisprudencia podían cursarse en 2 facultades, la Facultad de Cánones y la Facultad de Leyes. En la Facultad de Leyes, que es a la que me voy a referir primordialmente, durante esos 5 años se interpretaban los 4 libros del instituto. No se estudiaba el derecho español. En esos tiempos no había estudio del derecho español. Todo era el derecho romano. Y el idioma de enseñanza era el latín, para las lecciones, para las tesis, las oposiciones, los textos de estudio. El dominio de la lengua era requisito para matricularse. Se dice que Rocio, por su padre italiano, había aprendido el italiano y el latín con él. Para obtener el título, se tomaba una serie de exámenes más o menos complicados, pero sumamente repetitivos, poco creativos. Para el grado de doctor, por ejemplo, no había exámenes adicionales, sino que simplemente
respondía a los méritos acumulados por el candidato y se suponía un acto formal que se realizaba en la entonces capilla del Seminario de Santa Rosa de Lima, hoy Salón de Sesiones del Consejo Municipal del municipio de Libertador. Los grados académicos no habilitaban para el ejercicio de actividades forenses. Para ello se requería ser mayor de 25 años, tener el grado de bachiller en leyes o cánones y práctica en los tribunales. La enseñanza práctica se limitaba a unas pasantías durante 2 años. La universidad no preparaba para el ejercicio. La universidad no enseñaba a la reflexión. Sobre eso volveré un poco más adelante. Además, hay que recordar, en esos tiempos la culminación de los estudios universitarios exigía el pago de importantes cantidades de dinero. Por ejemplo, para el título de doctor en la época colonial, el monto a pagar por el candidato a recibir el título equivalía a 2 años de sueldo de un profesor universitario. Ahora quiero hablarles de Rocio como producto universitario y cerrar con esto esta breve intervención. Rocio como producto universitario, el profesor y el pensador. Rocio debió ser alumno del licenciado Juan Francisco Zárate, quien fue profesor de instituta entre 1789 y 1792, dicen los registros universitarios. No hay constancia clara de quién ocupó esas cátedras posteriormente a 1792. Rocio, por oposición, fue profesor en propiedad en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Ganó su cátedra de por vida y la ganó por méritos, mediante concurso de oposición. Dictó la clase de instituta. Según la información disponible, Rocio debió permanecer en esa cátedra hasta muy cerca de los eventos revolucionarios de 1810, para luego ser sucedido por José de los Reyes Piñal. Las clases de instituta se daban durante 1 hora diaria, media hora para el dictado de la clase y media hora para explicar lo dictado. No se permitía la libre discusión espontánea. La disciplina en clase era férrea. Se azotaba a los que no aprobaban las materias o se les daba aceite a los que no asistían a clase. Sin embargo, la enseñanza era academicista, religiosa, dogmática, autoritaria, oficialista, teórica, ayuna de investigación y práctica respectiva, como lo dice el gran historiador del derecho en Venezuela, como lo fue el profesor Daniel Guerra Iñiguez. Era una ciencia teórica sin correspondencia con la práctica y por consiguiente una ciencia sin investigación. En sus lecciones Rocio explicó derecho civil romano, con ampliaciones del derecho real de España e India, haciendo comentarios sobre el derecho que regía en estas regiones, pues evidentemente en el derecho romano no se encontraban noticias de vasallos que no podían ser gobernados ni juzgados por leyes que no fuesen las propias. En su obra magna, podríamos decir, en su Triunfo de la libertad sobre el despotismo, con el subtítulo de Confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desgravar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía, Rocio confiesa los errores en que había incurrido. Y él los atribuyó, en buena parte, a la educación que había recibido. Decía Rocio: por los malos hábitos de mi educación, yo no conocía otro derecho natural que el despotismo, otra filosofía que la ignorancia, ni otra verdad que mi preocupación. ¿Cómo vence entonces la libertad al despotismo? Para tomar una frase de Mariano Picón Salas en los días de Cipriano Castro, cuando había que hablar de los muertos porque no podíamos hablar de los vivos, decía Picón Salas: ¿cuándo y cómo Venezuela podrá conocer un gobierno legal de gente decente? Esa es la aspiración, un gobierno de gente decente regido por la ley. El derecho es el orden de las libertades. El derecho es la fórmula para ordenar la vida en libertad. El derecho es libertad. Y por eso esta Venezuela de hoy sigue, al igual que cuando el doctor Urbaneja Chepol dictó esa conferencia en 1962, clamando para encauzarse en busca de su magno destino, por el vigor de su clase selecta, los que han tenido la ocasión de formarse y prepararse, que ha de vencer
en la tragedia de los morbosos extremos entre lo que ha transcurrido el ciclo histórico venezolano, en la esperanza de la libertad ordenada, en la esperanza del derecho. Y por eso es que creo que con esta exposición, como profesor y como abogado, como un profesor que cree en la universidad venezolana, como un profesor que cree siempre, creerá siempre en la función civilizadora de la Universidad Monte Ávila ha sido fiel a ese propósito. Ha sido fiel al propósito de enseñar la historia del derecho. Ha sido fiel a la enseñanza de enseñar historia de Venezuela en su facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Porque, como decía al principio, es imposible entender este país sin el conocimiento de sus raíces. Y eso comprende todo el ciclo histórico venezolano. En nombre de la Universidad Monte Ávila, entonces, muchas gracias a los organizadores y deseo el mayor éxito del resto de la jornada. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Realmente impresionantes las palabras de su conferencia. De hecho, por aquí comentaba Manuel Hernández que en efecto José Félix Rocio fue hermano de Juan Germán Rocio. No, Manuel Hernández fue ponente en la jornada pasada. Y nos abunda Manuel señalando que José Félix Rocio fue clérigo y como Juan Germán Rocio fue desterrado a España, fue párroco de Puerto Cabello. Sinceramente, un lujo tener a estos ponentes también aquí escuchando, ¿no?, las ponencias del día de hoy. Agradeciendo al profesor Eugenio Hernández Bretón inmensamente por estas palabras. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es del padre Luis Ugalde, llamada El descubrimiento de Rocio sobre el reencuentro de Venezuela con su pensador olvidado 1970-1990. Vaya que si a alguien le debemos los que adoptamos el pensamiento de Juan Germán Rocio y su estudio, es al padre Luis Ugalde, que sinceramente con sus investigaciones nos ha llevado mucho más allá para comprender esta figura. Muy bien, padre, gracias por estar con nosotros. Tiene también 20 minutos para exponer. Buenos días, un saludo muy cordial a todos y felicito a los que están organizando este ciclo de conferencias porque me parece realmente importante que en los 200 años de la muerte de Juan Germán Rocio, pues no solamente se le rinda homenaje, sino que se vaya conociendo mucho más a un pensamiento que realmente es extraordinario y que ha estado medio eclipsado durante mucho tiempo. Mi presentación va a ser muy ceñida a lo que se me pidió, que fue muy directo. Tomás Estraca cuando me dijo, bueno, ¿y usted cómo llegó a Rocio? Entonces voy a ceñirme primero al tiempo para no quitar a otros y segundo al tema también. Yo ayer traté en un evento que tuvimos en la academia otros aspectos, pero este va a ser estrictamente mi encuentro con Rocio. El año 1974 yo empecé a dar clases en la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP, donde me había graduado de sociólogo, y asumí la cátedra de Teorías Políticas Contemporáneas que nos había dado el ilustre Juan Carlos Rey. Y esa cátedra estaba centrada fundamentalmente en pensadores europeos, y yo como alumno había echado de menos el estudio de instituciones y teorías políticas importantes en la historia de América Latina y de Venezuela. Es decir, que no conociéramos más las instituciones americanas y venezolanas. Con esa preocupación fui reforzando, una vez que asumí la cátedra, la comprensión de la historia económica y social de América y Venezuela, hasta introducir la materia de cambio social en Venezuela, dividida en dos bloques. Cambio social de monarquía colonial a república, que es la independencia, a comienzos del siglo XIX,
y cambio social en el siglo XX de la dictadura a la democracia. Uno de los aspectos importantes en la época colonial era la comprensión del papel de la Iglesia Católica desde la conquista hasta la independencia, en la conquista y en la independencia. Al comienzo de la década de los 70, yo formaba parte de la naciente corriente latinoamericana de espiritualidad y pensamiento llamada Teología de la Liberación. Su punto de partida era el Evangelio y el mensaje de Jesús liberador y no opresor, como respuesta a la necesidad y deseo de los pobres que aspiran a su realización humana. Animar su liberación y no legitimar la opresión ni el sometimiento. A la luz de ella, resultaba extraordinariamente interesante la confrontación cristiana sobre la conquista y el debate que se originó incluso entre las autoridades civiles y eclesiásticas españolas en el momento de la conquista. Antonio Montesinos, 1511. Un punto clave en ese debate es el sermón de Navidad de 1511 del dominico Antonio de Montesinos en la isla de la Española, Santo Domingo, donde la conquista ya llevaba una década haciendo verdaderos estragos y los indios sometidos a dura esclavitud y trabajo se estaban diezmando. La comunidad de los dominicos, escandalizada, tomó la decisión de enfrentar ese modo de conquista cristianamente legitimado, y esa comunidad elaboró un sermón que fue encargado al elocuente miembro de la comunidad, Fray Antonio de Montesinos. Hoy en día llama la atención en la capital de República Dominicana una enorme estatua de Montesinos levantando la voz en ese sermón contra el modo criminal como estaba teniendo lugar el choque del mundo cristiano español con los indígenas en esa isla y el dominio opresor sobre estos. El sermón a los españoles fue evangélico, duro y directo, y prendió el debate en la isla y también en la corte española ante el rey. Fue un debate que dio frutos a lo largo de todo el periodo colonial. No ha llegado a nosotros directamente el texto, sino indirectamente por Bartolomé de las Casas, que estaba entre los feligreses interpelados, pues él también participaba del abuso de los indios. Luego, Bartolomé se convirtió, entró a la orden de los dominicos y fue el gran denunciador y campeón del rechazo de ese modo de conquista, y como obispo promovió luego diversos intentos de relacionarse con los indígenas de manera pacífica y fraterna. Uno de esos ensayos se hizo en Cumaná en 1515. Montesinos, en vísperas de la Navidad de 1511, se levanta como la voz de Cristo en el desierto espiritual de esta isla e increpa a los conquistadores. Cito 4 párrafos fundamentales de ese sermón. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y la tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Otro párrafo. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestable guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Otro párrafo. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer, ni curallos en sus enfermedades, en que los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Y llega a la pregunta clave
de su identidad. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren fe en Jesucristo. Podemos entender la indignación y el alboroto que se formó entre los conquistadores con estas acusaciones y la exigencia de retractación. Pero la respuesta del superior dominico, Fray Pedro de Córdoba, y de toda la comunidad fue firme en su posición, y al domingo siguiente volvieron con la misma enseñanza. Era apenas el comienzo de un debate largo, tanto entre los teólogos y políticos de España como en la práctica en el Nuevo Mundo, sobre el modo de crear la nueva sociedad americana mestiza. Ideas teológico-políticas de Roscio. De 1511 a 1811 pasan 3 siglos. Al plantearse la lucha por la independencia, se pone en el centro el derecho de los pueblos americanos a darse su propio gobierno republicano. Pero la teología dominante y el catecismo que bebía toda la población desde su más tierna infancia decían que ir contra el rey era ir contra Dios. Enseñanza que le interesaba mucho a las monarquías absolutas, sobre todo en esos momentos en que ya en América había inquietudes y aspiraciones independentistas. Al dar yo la materia de cambio social de la colonia a la república, estaba interesado más que en la lucha de las armas, en el debate de las ideas. Y leídas desde mi búsqueda cristiana liberadora en una sociedad colonial religioso-católica como aquella, me llamaron inmediatamente la atención las ideas político-religiosas de Roscio que justificaban la justa rebelión contra la tiranía y el despotismo, asumiendo una doctrina que estaba prohibida oficialmente por la monarquía, pero que venía de lejos, desde la Biblia, Santo Tomás, los jesuitas Mariana y Suárez, etc. En Roscio, como en la comunidad de dominicos 300 años antes, la fuerza de la argumentación está en la igual dignidad humana de todas las personas como hijos de Dios. Es el argumento de Montesinos y es el argumento de Juan Germán Roscio. Desde ese principio cristiano, Roscio en 1799 defendió a Isabel María Páez, parda acusada en Valencia de usar en la iglesia para arrodillarse una alfombra que era privilegio exclusivo de las mantuanas. Argumenta que no hay delito porque, cito, los hombres nacieron todos libres y todos son igualmente nobles, como formados de una misma masa y creados a imagen y semejanza de Dios. Este es el argumento fuente de todo el pensamiento de Roscio. Ese principio de igual dignidad como hijos de Dios tiene una enorme fuerza subversiva contra las discriminaciones sociales y la tiranía política. Desde él, Roscio argumentó en el Manifiesto de la Independencia a favor del derecho de los americanos a darse su propio gobierno. Todo lo que niegue ese derecho y dignidad o la reduzcas solo al rey va contra el cristianismo. Esa es la teología de la libertad de Roscio, con la que con sorpresa me encontré y me entusiasmé.
Vi que lamentablemente Roscio, habiendo sido el prócer civil más importante y su argumentación teológica libertadora tan vigorosa y fundamental, era desconocido y dejado de lado en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, salvo excepciones muy honrosas como Augusto Mijares y otros. Hacia 1975 creció ese interés mío, aunque solo a finales de la década de los 80 lo estudié más sistemáticamente durante mi maestría en historia. Creación del Centro Roscio de los Jesuitas. En 1979 me nombraron superior provincial de los jesuitas de Venezuela. Una de las necesidades sentidas nuestras era que los jóvenes jesuitas venezolanos pudieran realizar los estudios filosóficos en Venezuela. Y uniendo esa necesidad con mi entusiasmo por Roscio, como teólogo filósofo venezolano, con un papel central tanto en la fundación de la República de Venezuela, la Compañía de Jesús decidió crear en Catia esos estudios para sus jóvenes jesuitas, abiertos también para los religiosos de otras congregaciones. El 26 de septiembre de 1980 se inauguró solemnemente el curso de filosofía en el nuevo centro Juan Germán Roscio en Catia, en acto solemne que reunió a 45 jesuitas de todas las casas de Caracas. Luego de invocar al Espíritu Santo, con la oración del Veni Sancte Spiritus, el provincial Luis Ugalde tuvo la lección inaugural. Cuanto más conocía y leía a Roscio, más interesante me resultaba y más me sorprendía que fuera tan poco conocido en la República Civil y en la Iglesia venezolana. 10 años después de mis estudios de maestría en historia, pude profundizar en el tema y presentar al profesor Antonio García Ponce, más tarde miembro del Instituto de Historia de la UCAB y profesor de posgrado, en la materia de ideas políticas que daba él, un paper o un papel de trabajo que luego en 1992 fue publicado por la Casa de Bello en la colección Zona Tórrida, con el título El pensamiento teológico político de Juan Germán Roscio. El doctor Pedro Grases me honró con sabiduría y conocimiento en el prólogo. Y años más tarde, 2007, la UCAB publicó una nueva edición de ese libro. Afortunadamente, hoy en día Roscio es más conocido, apreciado y honrado, dando vida a sus ideas de legítima rebelión contra la tiranía, entonces y hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por estas palabras. Una vez más, nos ha llevado a entender lo que fue el desconocimiento, ¿no? Casi la total ignorancia en la cual se encontraba la figura de Juan Germán Roscio, curiosamente, incluso durante nuestra época, que usted bien ha llamado la República Civil, nuestra era democrática. Ahora vamos a pasar, entonces, a presentar las palabras de la profesora María Soledad Hernández, quien nos va a estar conversando sobre Isnardi, Roscio y los seudónimos en el Correo del Orinoco. Profesora, no tiene el audio activado. No le estamos escuchando. Gracias. Buenos días. Ahora sí me escuchan. Sí, la escuchamos perfectamente. Ok. Quiero agradeciendo a los organizadores del evento
y dedicar esta investigación a mi maestro, don Manuel Pila, ese extraordinario personaje que me enseñó a amar las hojas amarillentas y quebradizas de la prensa venezolana. Yo voy a hablar muy brevemente sobre la amistad entre Rocio Eisner y el uso de seudónimos dentro del Correo del Orinoco. Luego de haber escuchado la semana pasada y esta semana pláticas sobre Juan Germán Rocio en sus diferentes facetas como político, jurista, prisionero, menor duda que al transcurrir 200 largos años de su desaparición física, su figura se redimensiona a través de la investigación y difusión de tan relevantes hallazgos que nos permiten conformar una idea medianamente integral de este personaje. En primer lugar, a la relación amistosa entre Juan Germán Rocio y el médico don Manuel de la semana pasada, Eisnardi. Y en segundo lugar, hablaré del semáforo fundado en 1818 en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, del que Correo del Orinoco, que presenta en sus páginas el uso de numerosos seudónimos por parte y colaboradores. Las primeras noticias nos llegan a través de don Andrés Bello. Gracias a la investigación de la doctora Marisa Bianini, que arriba a Venezuela 804, que se instala en Puerto Cabello, donde va a ejercer funciones como médico de segunda de la Armada, y que en 1807 existe un documento donde él solicita al capitán general su traslado a Caracas. En un principio, Eisnardi colabora con La Gaceta de Caracas, y ya en 1809 comparten un anhelo común, producir una publicación propia de corte cultural, la revista Lucero. Solo a nosotros el prospecto. Desconozco las razones por las cuales no se materializó este importante proyecto, muy a pesar de que existe toda la documentación de que había sido presentado, aprobado por el Real Consulado. La amistad de Bello e Eisnardi se profundiza y se va a extender al círculo social. Comienza entonces a frecuentar y a participar en las largas tertulias de la élite caraqueña, donde comparte ideas de modernidad e independencia. Es allí donde Eisnardi, gracias a Bello, conoce a Juan Germán Rocio. En un momento, la de estos dos personajes va a estar indefectizada. El sueño periodístico de Eisnardi con Bello no se materializó, sin embargo, él funda una revista, El Mercurio Venezolano, pero del solo alcanzamos a conocer 3 números. Nuevas políticas como secretario electo constituyente incluyen, a sugerencia de Rocio, del vocero oficial del Congreso, el publicista de Venezuela. Por su parte, Rocio es electo diputado de Calabozo. Las largas jornadas de trabajo le permiten estrechar lazos de amistad, no solo con Rocio, sino con Bolívar y con Francisco Miranda. Rocio e Eisnardi comparten la tarea de ser la independencia del 5 de julio de 1811 y ser parte de las discusiones y redactar la primera constitución venezolana firmada en noviembre de ese mismo año. Los sucesos de 1812 unirán nuevamente, ahora en la adversidad, a Rocio e Eisnardi. Y polémica capitulación de Mateo, habitante de la República y el de la monarquía, rumbo itinerante para ambos personajes. Luego de haber sido protagonistas de primer orden en el breve ensayo republicano, también lo serán de los efectos que cada acuerdo. La activa y decisiva participación política de ambos, convertir en presa fácil de Domingo de Monteverde, bajo el calificativo de los 8 monstruos, van a permanecer en las mazmorras de La Guaira
y luego de un inhumano cautiverio a Cádiz para finalmente terminar en Ceuta, África. A partir de 1915, la vida de ambos toma un rumbo diferente. Rocio huye de Liberio hasta ser puesto finalmente en libertad. Eisnardi permanece en Ceuta hasta 1820, cuando es liberado durante el movimiento de Diego y Quiroga. Inicio acá la segunda parte de mi presentación. Esta está relacionada con el uso de seudónimos en el Correo del Orinoco. El uso de seudónimos y de notas sin firmar en la prensa venezolana se remonta a la Gaceta de Caracas, fundada en 1808. En el número 10 del noviembre de ese año, circuló firmado con un largo seudónimo, un eclesiástico del Obispado de Mérida de Maracay. La investigación iniciada por José Rato Charlo se aproxima a la identidad del personaje, ubicándolo en un sacerdote del Obispado, efectivamente de Mérida de Maracaibo, secretario del obispo Hernando Milanés, y futuro obispo de la diócesis Mariano de Talavera y Garcés. El seudónimo es una especie de acertijo que lleva al investigador a pasearse por diferentes fuentes y documentos que puedan contribuir o por lo menos acercarse al personaje objeto de la investigación, buscando entre tendencias, sus escritos, sus discursos, sus tramas, sus amigos, sus viajes, sus experiencias de vida. Comenzamos entonces a ordenar las piezas para luego calzarlas en una especie de rompecabezas. El problema se presenta cuando no solo hay un seudónimo, muchos. Y este es precisamente el caso del periódico que nos ocupa, el Correo del Orinoco. Al trabajar la prensa venezolana entre 1808 y 1822, conocida como la prensa de la Intendencia, llama la atención este diario por ser el que más seudónimos presenta. De sus casi 4 años de existencia, en sus páginas encontramos los siguientes seudónimos: J. Trimiño, el Filo Díaz, el llanero maturinés, hijo de los tiranos, un amigo de justicia, un autor, quien usted quiera que sea, uno de vosotros, un guayanés, el apureño, un patriota, el mosca, el fisgón, los americanos del sur, un colombiano, pan crudo, claro, clorito y fatal. Ante tantos nombres prestados, como los califica el profesor Manuel Pérez Vila, el panorama se torna complejo. Sin embargo, la ansiedad por identificar al personaje motiva mucho el correo. En el caso particular del Correo del Orinoco, esta tarea de identificación de seudónimos inicia en la mano de don Manuel Pérez Vila, de Vicente Lecuna, de Tulio Febres Cordero y de Luis Correa, quienes concluyen con éxito en la investigación que permite identificar los seudónimos utilizados por Bolívar en este semanario, los cuales son Juan Trimiño, el Filo Díaz, el llanero maturinés, los americanos del sur, entre otros. Sin embargo, quedan una decena sin descifrar. La lectura en serie de artículos arroja por lo general una misma temática. Predomina lo político, pero además hay escritos sobre la educación, sobre el destino de los territorios americanos, temas teológicos, jurídicos. El objetivo de la investigación no se orienta a ningún personaje en particular, sino al estudio de los seudónimos, pero sí pensando en los redactores semanarios por donde comienza la investigación. Sin embargo, la lectura detallada arroja características particulares que tienen que ver las formas expresivas, etc. Es entonces cuando, revisando el correo a partir del número 63 del 20 de mayo de 1820 y hasta el número 88 del 9 de diciembre del mismo año, comienzan a circular con cierta regularidad una serie de escritos, firmados todos con el seudónimo Un Colombiano, bajo el título Artículo Comunicado, dirigidos todos al redactor del Correo del Orinoco y que siempre concluye de la misma manera. Y yo espero, señor redactor, que usted artículo en el próximo correo.
El primero de estos artículos está referido a una nota. Las notas en la prensa es un recurso que se utiliza, es como una nota de pie de página que se utilizaba para comentarios a las cartas o a las cartas dictadas, en relación al artículo que se presentaba o alguna acción. Entonces, él critica, este señor un colombiano, critica al redactor porque señaló que se había olvidado haciendo un comentario de la propia del rey, en la parte, cito, donde había un texto tomado del capítulo 8 de los Proverbios, y donde él afirma olvidado de Proverbios 8. El articulista lo acusa de irresponsable, de reconocer su olvido, ya que mientras los españoles abusan de las Sagradas Escrituras para su beneficio, cito, entre nosotros y los liberales muy pocos echamos manos de la Escritura. El tema en cuestión tiene que ver con el derecho divino de los reyes y la frase, por mí reinan los reyes y sus ministros deciden con justicia. Afirma que esa doctrina es un disparate y además acusa a los eclesiásticos partidarios que con fines perversos le han sacado de contexto al aseverar que quien habla es Dios y no la sabiduría como realmente se corresponde con Proverbios 8. En el número 67, de fecha 17 de junio de 1820, encontramos nuevamente el artículo comunicado dirigido al redactor del Correo del Orinoco, llamado con el seudónimo Un Colombiano. Esta vez se refiere a las noticias no oficiales en relación a la solicitud de la firma de un armisticio y jurar la Constitución de 1912. Pide mucha cautela y nada de apresuramiento, ya que no hay nada en mano que así lo refleje. Valiéndose de la obra del barón, el espíritu de las leyes, analiza con detalle y maestría la citada Constitución y afirma, cito, que solo los gobernantes tiránicos y despóticos son capaces de mantener en la dependencia a los países remotos. Continúa la cita. Las constituciones no remueven las distancias, por muy buenas que ellas sean. Si no funcionó esta constitución en el momento de su promulgación, ¿por qué ahora va a ser diferente? Sobre todo porque aún existe entre nosotros personajes que nuevamente harán de ella letra muerta. Es el caso de los Morillos en estos momentos y de los Monteverdes, Callejas y Abascal en el pasado reciente. Califica en este mismo artículo a Morillo de sanguinario, déspota, tirano, carnicero, que solo sabe dar órdenes a sus soldados de quemar y arrasar todo a su paso sin dejar vestigio de sobrevivencia. Cito, ¿cómo confiar en Fernando o en Morillo? ¿Cómo confiar en las Cortes si todos ellos no son Riego, Quiroga y Acevedo? Fin de la cita. En el número 68, de fecha 24 de junio de 1820, se refiere al juramento de Chile y con lenguaje claro, ponderado, pero muy enérgico, invita a todos los pueblos, cito, a expresar la ojeriza que merecen los tiranos y a quienes prensan las cadenas de la servidumbre. Menciona a un eclesiástico venezolano, el doctor Gabriel Lindo, quien fue el que escribió la letra de los versos que acompañan al juramento, y que el mismo fue dado a conocer en Caracas en 1813, antes del pronunciamiento en Chile. Exalta la figura del sacerdote y su ejemplo, quien a pesar de ser un septuagenario cuando inicia el proceso de independencia, nunca miró al despotismo como un derecho natural. Por el contrario, sufrió cárcel y vejaciones y es obligado a morir fuera de la patria, en la prisión de Cádiz, donde había sido. En el número 72 del 22 de julio de 1820 hay dos artículos comunicados. El primero de ellos es muy breve y se refiere a un famoso brindis por la celebración del 5 de julio en Caracas, acompañado de un banquete que el vicepresidente ocultó. Le reprocha que por estar tan entregado a la política no puede ver muchos detalles que son importantes, ser del conocimiento público,
sobre todo porque en ese banquete se brindó por los españoles muertos en esta tierra, pero a favor de nuestra causa. Piensa el articulista que por qué parezca, estos hechos deben darse a conocer. Cito: muy a pesar de que Morillo piense que pertenecemos a la familia española, nosotros nos honramos y enorgullecemos de llamarlos hermanos. Fin de la cita. El otro artículo comunica muy extenso y se tocan varios temas. El primero de ellos se refiere al juramento de la Constitución de 1812, el 7 de julio en Caracas. Afirma que sus efectos sobre los caraqueños no serán diferentes que en el pasado. Continúa haciendo una confesión. Cito: yo no vi la jura de aquel año, porque con un par de grillos me hallaba sumergido en una prisión subterránea, en virtud de una capitulación en que el Morillo de aquel tiempo, prometió lo mismo que está prometiendo el Morillo de la época presente. ¿Serán tan necios los que se fiaren de las actuales como lo fueron los que se fiaron de las pasadas? Se pone como ejemplo él en relación a que cuando cayeron otros, abrigaron la esperanza de que el juramento de la Constitución ese mismo año 12 los haría libres. Sin embargo, pasaban los días y permanecieron en La Guaira, en unas mazmorras, incomunicados. Prosigue su relato. Fuimos conducidos a bordo de una embarcación de guerra y en ella llevados a Cádiz en una barra de grillos con una recomendación de Monteverde concebida en los términos siguientes. Cito: presento a vuestra majestad esos 8 monstruos, origen y raíz primitiva de todos los males de América, que se confundan delante del trono de vuestra majestad y que reciban el castigo que merecen sus crímenes. Dios guarde muchos años. Caracas, 14 de agosto de 1812. Señor Domingo Monteverde. Describe con lujo de detalles la travesía hasta Cádiz, el robo de sus pertenencias, incluso de la ropa que llevaban encima, la apelación que elevaron a las Cortes y al manuscrito de 80 pliegos que uno de los llamados monstruos escribió. Continúa su denuncia en relación a las promesas que la Constitución española hizo a las personas de color y cómo se burlaron de ello los principales negreros de la historia. Compara la Constitución española con el sistema constitucional de Colombia, presentando las bondades de esta última. Finaliza este artículo con un llamado de atención. Cito: meditad muy bien este punto y hallaréis que la Constitución con que vais a ser engañados por la segunda vez os pide que toquéis la luna con los dedos para poder colocaros en la clase de ciudadanos españoles. Abrid los ojos y mirad las desventajas de esta Constitución insignificante para nosotros. En el número 73 del 29 de julio de 1820 vuelve nuevamente el tema del juramento de la Constitución, revelando cuánto le preocupa el hecho. De forma severa señala que la farsa de Morillo es de tal magnitud que la juraron el 7, pero que ya Morillo la había quebrado. Asegura que éste viola la decisión de las Cortes al afirmar que él mejorará la Constitución. Cito: ¿piensa acaso que es un reformador o un jurista? Que modificar una Constitución es tarea fácil, tan fácil como despachar las órdenes para asesinar a los patriotas de Colombia. Alerta de nuevo a los países y los insta a establecer de una vez por todas gobiernos propios. Y, cito, olvidarse de constituciones inicuas e ilusorias. En el número 88 de diciembre de 1800, sin embargo, el primero de ellos está firmado anónimo, el Fijón, y el segundo por un colombiano. En este artículo critica abiertamente la decisión de Morillo de mandar a reimprimir obrí, como él la llama, cartas de un indígena de la América del Sur al abad de Prats. No se explica cómo seguir utilizando un instrumento tan bajo que ha sido desde todos y refutado por muchos. Se pregunta, cito, ¿qué idea se habrá formado Morillo de los caraqueños cuando ha creído poder más en la servidumbre con sofismas desechados en todas partes?
la más vil y degradante, pero que debía excitar la indignación de aquellos que se miran tratados como caballos que reciben freno a discreción del jinete. Menciona que todo lo que ocurre no despierta su risa, sino su compasión, y culmina el artículo diciendo, cito, yo añado a mi compasión el odio profundo a la fuente primitiva de estos males y al gobierno despótico y arbitrario. A partir de los números 91, 92, 93, 101, circula en el semanario el artículo comunicado, pero esta vez firmado con otros seudónimos. Ellos son un observador, el que usted adivine, un guayanés y un patriota. Finalmente, en el número 102 del 21 de abril de 1821, en la última página del semanario, hay una pequeña nota necrológica referida a la muerte de Juan Germán Rocio. A partir de este momento desaparece tanto el artículo comunicado y el seudónimo Un Colombiano de manera definitiva. Como se desprende de lo anteriormente citado y analizado, sin lugar a dudas, el seudónimo Un Colombiano pertenece a Juan Germán Rocio. Desde los inicios de la pesquisa, la inclinación a pensar en Rocio es permanente. En primer lugar, porque al revisar sus numerosos escritos de diversa índole, el estilo de su pluma es muy marcado y revelador. En segundo lugar, el uso del argumento teológico y jurídico. Y en tercer lugar, la revelación que él mismo hace en el número 72, cuando habla por uno de los 8 monstruos. Él habla en nombre de todos los prisioneros. Él no relata una historia que le fue contada. Él es protagonista y además testigo de excepción. ¿Por qué un hombre como Rocio recurre al uso del seudónimo en el mismo periódico donde es colaborador? ¿Por qué no escribir lo que siente en su espacio natural? Son muchas las preguntas y tal vez sin respuestas claras y convincentes. Sin embargo, no debemos ver a Rocio exclusivamente en su dimensión como político, teólogo, jurista. Debemos mirar también ese lado humano, el tormento de unos años que con mucho esfuerzo no lograron hacer declinar su profunda voluntad republicana. Luego del cautiverio y el exilio, no se dedica a ejercer su oficio de manera privada o se retira del escenario convulso que vive Venezuela. Por el contrario, a pesar de su precaria salud, acepta multiplicidad sin abandonar su propósito. ¿Por qué ocultar su identidad al uso de un seudónimo? Aquí es importante aclarar algo. Hay una diferencia entre el anónimo y el seudónimo. El primero puede ser cualquiera, más difícil de identificar, pero no imposible. Sin embargo, el segundo es también un recurso que hoy podríamos llamar periodístico, que deja ver una pista, un rastro, que al final busca crear una incógnita y que en el caso de Rocio va a ser revelada por él en el número 72 del Correo del Orinoco. Ya Rocio había utilizado un seudónimo cuando tradujo del francés y publicó en edición bilingüe inglés-español una homilía del cardenal Chiaramonti, obispo de Imola, actualmente sumo pontífice Pío VII. La introducción está firmada por un ciudadano de Venezuela en la América del Sur. ¿Cuáles son los motivos, para finalizar, que empujan a Rocio a usar un seudónimo tan particular y además impersonal? Hay una gran necesidad de ocultar su identidad, aunque sea por un tiempo, para expresar de viva voz lo que no puede o no debe hacer con nombre y apellido. Representa un espacio de desahogo, un recurso catártico que desinhibe a quien lo usa en relación a lo que se quiere decir y no es propio o adecuado hacerlo, aprovechándose de una posición política o de otro tipo. Rocio facilita la labor del investigador de muchas maneras, pero la más importante es reconocer su autoría, aunque no lo hace de manera expresa, pero por descarte no hay duda sobre la identidad del personaje. Grita al mundo su verdad y cabría preguntarnos, ¿hubo censura hacia Rocio en el Correo del Orinoco? Aunque no soy rocióloga, como calificó la pasada semana el profesor Estraca a los expositores, representó un reto interesante acercarme a que me dejó un sinsabor, en el buen sentido de la palabra. Siento que no fue, como muchos, profeta en su tierra.
Y además comparto con ustedes la revista que presenta Domingo Miliani en el prólogo de la edición La libertad sobre el despotismo de Ediciones Ayacucho. Cito: Roscio murió en 1821 sin ver una edición venezolana de su libro. El mismo Bolívar no pareció tomar conciencia del alcance de aquella labor intelectual sobre cuyo autor mostraba ciertas reticencias respecto a la búsqueda de soportes ideológicos en los textos bíblicos. Pero esa es otra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Realmente bastante ilustradora esta disertación sobre la figura de Juan Germán Roscio en general, sobre estos seudónimos utilizados por Roscio, por Isnardi, y un análisis de esta época. Muchas gracias. Ahora vamos con el siguiente expositor, nuestro invitado internacional del día de hoy, que es nada más y nada menos que el profesor Carlos Sánchez Silva. El profesor nos honra desde la Universidad de Oaxaca, México, y nos va a estar hablando en torno a Roscio en México. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Quisiera, pues, en primer lugar, agradecer la invitación a los colegas venezolanos para hablar un poco de Roscio en México. Sí me escuchan perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, adelante. Profesor, lo vimos muy bien. Sí, bueno. Entonces, yo también, como el padre Ugalde, quiero empezar diciendo cómo es que llegué a Roscio en México, ¿no? Y desde Oaxaca particularmente. Resulta que a mí me han interesado dos temas fundamentales. Uno, la historia de la imprenta en México, en Oaxaca en particular, de la prensa, y también cómo transitó México de ser una monarquía a una república federal. Y en esa liga, particularmente, cómo México se convirtió en un país que, como todos ustedes saben, llegó a un proyecto liberal consolidado, y que Benito Juárez, a mediados del siglo XIX, hizo la separación de la Iglesia y el Estado, cuando el Estado se sobrepuso sobre la Iglesia en el control de la vida política mexicana. En ese sentido, hace mucho tiempo organicé la biblioteca de un historiador y bibliófilo oaxaqueño, y encontré la obra de Roscio ahí en su biblioteca. Y entonces me llamó mucho la atención el libro y la cantidad de páginas que tenía este libro. Hasta 1828, cuando se publica en Oaxaca, casi todos eran folletos, folletines, periódicos, panfletos, manifiestos, pero no pasaban de las 15 o 20 páginas. Y el libro de Roscio tenía 290 páginas, ¿sí? Y como interesado en la historia de la imprenta, dije, bueno, ¿cómo es posible que esta obra tan grande se haya hecho en Oaxaca? ¿Y quién es este personaje? Y entonces me puse a investigar básicamente, pues, quién era Roscio y por qué ese libro lo publicaron en Oaxaca. Bueno, como yo creo que todos ustedes saben, que son especialistas en Roscio, la primera edición del libro de Roscio se hizo en Filadelfia, ¿sí? En 1817. La segunda edición, que ya no la vio Roscio en vida, fue en 1821 y también en Filadelfia. Y esto era porque en Filadelfia había un círculo ligados a la masonería que apoyaban las obras de diferente factura. Por ejemplo, un año después que se publicó el libro de Roscio, en 1818, la misma editorial que hizo el libro en la primera edición de Roscio publicó un libro muy interesante que localicé en la Biblioteca Nacional de España, que se llama Reflexiones imparciales sobre la francomasonería, Filadelfia, en imprenta de Tomás H. Palmer, 1818. En 1817 se había publicado la obra de Roscio. La de 21 también se publicó en Filadelfia, y esas son las dos ediciones que conozco que existen en algunas bibliotecas de Estados Unidos y que están ahí físicamente. Bueno,
Sin embargo, ya investigando más qué había pasado en México con esta obra, me llamó muchísimo la atención de que en México hubiera 4 ediciones en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. La primera edición se hizo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y que propiamente es la tercera impresión de la obra de Rossi. Esto fue en 1823 y se hizo en la imprenta de Urbano San Román. Urbano San Román es uno de los impresores más importantes de esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, y que publicó muchas obras de todas las personas dedicadas al liberalismo en México, a la masonería en México, y que publicó muchas obras en Guadalajara, Jalisco. Luego, hay una cuarta impresión que se hizo en la Ciudad de México por Martín Rivera en 1824, o sea, un año después de la de Guadalajara, en 1824. Y esta impresión es una impresión abreviada de 120 páginas y que la hizo el impresor Martín Rivera. Esas son las 2 primeras ediciones en México. La otra impresión es la que se hizo en Oaxaca en 1828 y se hizo por el impresor Juan Oledo, que es precisamente la obra que acabamos de reeditar en el 2018 en la Universidad de Oaxaca. Y la última edición se hizo en 1857 en la imprenta de Juan Ramón Navarro, al cuidado de Simón Blanquer. Bueno. Ahora bien, la pregunta central era ¿por qué en Oaxaca se publicó en 1828 esta obra de tal tamaño y tales dimensiones? Para esto hay que referirse que en Oaxaca había una pugna política entre 2 logias, lo que se conoce la logia yorquina y la logia escocesa. Y en Oaxaca hay una historia muy interesante, que los que eran miembros de la logia yorquina se les llamaba los vinagres, ¿sí? Y a los de la logia escocesa se les llamaba los aceites. Esto tiene implicaciones político-ideológicas de más o menos cuál era el sentir de estas 2 fracciones políticas con la historia política que vivía el país y Oaxaca en particular. O sea, ustedes saben que el aceite y el vinagre pues no se pueden juntar, ¿sí? Porque tienen diferente peso específico. En ese sentido, esa era su pugna que ellos tenían. Los escoceses, que también eran republicanos, querían una transición pacífica y donde la religión y todo el pasado colonial no desapareciera radicalmente de la historia de Oaxaca. Y esto se da también a nivel nacional, pero en particular en Oaxaca con esos nombres. Y en cambio, los de la logia yorquina lo que querían era olvidarse del pasado colonial y crear una república federal donde la iglesia estuviera subordinada al poder civil y una separación tajante en estas 2 esferas de la vida política del Estado. Y entonces, lo que sucede, y acá hay unas cosas muy importantes para esto, es que en 1927-28, el gobierno del estado, que estaba controlado por los yorquinos, deciden adquirir una imprenta para modernizar sus trabajos de impresión. Y lo que hacen es comprar una imprenta que la traen desde Nueva York a Oaxaca, ¿sí? Ese es el primer punto. Luego, ¿quiénes comandaban esta imprenta? 2 personajes que a lo largo después de publicar el libro de Rossi, siguieron trabajando con los yorquinos en otras publicaciones, ¿sí? Y lo más interesante es que la imprenta de donde sale el libro de Juan Germán Rossi en Oaxaca se llama Imprenta de York, ¿sí? Precisamente porque la habían traído de Nueva York, pero también porque eran los yorquinos quienes la controlaban, ¿sí? Y finalmente, ¿qué mejor que inaugurar la imprenta recién llegada de la ciudad de Nueva York, que se llamaba Imprenta de York, con el trabajo de Juan Germán Rossi, un masón que era hermano de esta tendencia
política que ellos pregonaban, ¿sí? Y entonces el primer trabajo que sale de esa imprenta, y es el único que sale bajo el título de Imprenta de York, después se llamó Imprenta de la Sociedad, llamó Imprenta Liberal, pero el único trabajo que salió en Oaxaca con el nombre de Imprenta de York fue el de Juan Germán Rosio. Ahora bien, ¿cuál era el sentido de publicar este libro? Ya el padre Ugalde hizo todo un recuento de cuál es la tesis central, más o menos, de este libro, de El triunfo de la libertad, ¿sí? Y es básicamente lo que Rosio plantea. Yo he vivido engañado, creyendo que le debemos tener una devoción ciega al rey, porque su poder viene de Dios, y lo que va a hacer Rosio es destruir. Por eso él dice, en la confesión de un arrepentido, porque él va a plantear, tú puedes ser católico, ¿sí? Y a la vez liberal, y a la vez, si un rey no cumple con sus funciones, lo puedes detener. O sea, esa es la tesis que más o menos está dentro de este libro, y él hace todo un recuento de todas las lecturas religiosas para argumentar que este es el centro. Entonces, en esta época en Oaxaca, la iglesia quería seguir controlando la vida política oaxaqueña. Por eso es que el libro de Juan Germán Rosio les cayó como anillo al dedo para luchar contra los enemigos que eran los escoceses, ¿sí? Entonces, ese es su punto central de esta historia. Y lo que va a pasar es fundamental, porque precisamente hay toda una discusión, y aquí quiero que ustedes deben saber un poquito más, que yo no lo he encontrado, y hay varios que lo han propuesto, es si Benito Juárez leyó a Juan Germán Rosio, ¿sí? En 1828, cuando se publica el libro de Rosio en Oaxaca, Benito Juárez era estudiante de jurisprudencia en la Universidad de Oaxaca, ¿sí? Domingo Miliani dice que sí leyó Benito Juárez a Rosio. Yo no lo he encontrado no he encontrado las evidencias tan claras de esto. Sin embargo, el colega que va a hacer una edición de la impresión de Guadalajara, que es un compañero del Colegio de Jalisco, él dice que ha encontrado algunas evidencias de que Benito Juárez sí leyó a Juan Germán Rosio, ¿sí? Y hay un historiador oaxaqueño que lo cita Miliani, que se llama Héctor Pérez Martínez, que tiene un libro sobre Juárez, donde él afirma que Benito Juárez sí leyó a Juan Germán Rosio, en particular esta obra que se publicó en Oaxaca. Por la época y por la posición política de Benito Juárez, es lo más probable que se lo haya leído. ¿Y por qué le refiero esto? Porque me llama la atención, pocos libros en México se han publicado en 4 ediciones en el siglo XIX. Pocos libros. Les he preguntado a gente que se dedica a estudiar las ediciones de libros, y es rarísimo que en un país que no es su país se publiquen 4 ediciones en la primera mitad, entre 1823 y 1857. Y para concluir esta pequeña charla, quiero referirme a la edición de 1857. Es muy sintomático que en 1857 se haya publicado justo cuando triunfa el proyecto liberal en México, comandado por Benito Juárez. Yo supongo que esta edición tiene como cometido central pensar que la separación de poderes, o sea, la subordinación de la Iglesia al poder civil, ese fue el proyecto juarista, y que Juárez y los que promovieron, no lo sé quiénes promovieron la edición de 57, eso no lo he estudiado, hayan publicado hasta en 1857 la obra, o reeditado la obra de Juan Germán Rosio nuevamente. Yo creo que es muy importante que algún colega mexicano se interese en esa edición y saber quiénes estuvieron detrás de esa edición, pero es justo en el momento en que triunfa el proyecto liberal, radical, comandado por Benito Juárez, y ellos seguían pensando que las ideas de Rosio sobre
la subordinación de la Iglesia al poder civil era obligatorio para construir el Estado Nacional en México. Gracias. Muy bien. Muchas gracias al profesor Carlos Sánchez Silva. Realmente esclarecer sus palabras en torno a lo que fue la figura, ¿no?, de Juan Germán Rocio a través de su gran obra en México. Ahora, siendo que ya hemos terminado con las 3 ponencias fijadas para el día de hoy, queridos amigos, estamos abiertos a sus preguntas, dudas y comentarios para cada uno de los ponentes. Por favor, escríbanlas en el chat, yo las voy leyendo, y bueno, así vamos aclarando cualquier clase de duda en torno a sus palabras. Por aquí hay varios comentarios en el chat sobre algunos dichos, pero no observo hasta ahora ninguna pregunta específica. Bueno, puede ser, por lo menos, esto es un tema álgido, ¿no? Pero sí fue planteado en el chat ya por Melania Navas. Ella preguntaba si Juan Germán Rocio había sido masón, ¿no? Entonces, no sé si alguno de los ponentes nos quiere ilustrar al respecto. Muy bien, bueno, tenemos por aquí otra pregunta, ya es muy en particular para el profesor Carlos Sánchez Silva, es sobre si existen cifras exactas sobre la recepción que tuvo el libro de Rocio en México. Bueno, esa es una cosa muy interesante. En esa época, los libros no decían ni cuántos ejemplares se imprimían, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto es que después de la publicación de la obra de Rocio, en el caso de conozco perfectamente, hubo varios periódicos que precisamente llevaban a cabo estas ideas que estoy planteando de qué papel debe jugar la monarquía, qué papel debe jugar la iglesia, qué papel debe jugar el poder civil, y que vienen, básicamente no de Rocio, pero que Rocio las difundió en su obra. O sea, no sé si eran 100, 200 ejemplares los que se imprimían. Lo que sí sé es que fue tan importante que recientemente un profesor ha dicho que lo que ustedes han mencionado, que hasta hace poco Rocio era un perfecto desconocido. El año pasado creo que fue un artículo en el periódico El Universal que dice al rescate de Juan Germán Rocio, un pensador latinoamericano que nadie había tomado en cuenta, ¿sí? O sea, precisamente por eso. Entonces yo pienso que por ahí está la cosa, ¿sí? Muy bien, gracias, profesor. En torno a la pregunta de Melania, yo podría agregar algo al respecto, que era lo que estábamos comentando estábamos comentando en el chat. No hay hasta ahora ningún señalamiento exacto, no hay un solo punto de vista en la historia, ¿no? En torno a si Rocio fue masón o no. Conseguimos gente que lo señala de modo hasta recalcitrante y gente que dice que no. Por lo pronto hay, por supuesto, amistad de Juan Germán Rocio con varios masones. De hecho, también, como vemos, como señala el profesor Carlos Sánchez Silva, se imprime su libro en imprentas de masones, pero mira, yo por lo menos particularmente he conseguido alguna carta de Rocio hacia Bolívar, en la cual hablan de sociedades secretas de masonería, pero no lo dicen, de hecho, en los términos más elogiosos, así las mismas. No existe, ¿no?, una certeza específica. El padre Luis Ugalde creo que quiere intervenir y decir algo al respecto. Sí, yo no he encontrado, se oye, ¿no? Sí, se escucha perfecto. No he encontrado en ningún sitio pues que diga que era masón. Ahora sí me parece que es muy verosímil que él estuviera en buenas relaciones y recibiera apoyo, porque la manera como ellos primero se fugan de la cárcel de Ceuta, con apoyo de un inglés, y el gobernador de Gibraltar los vuelve a la cárcel, y después hay una especie de negociación en la salida definitiva de la cárcel con apoyo inglés.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se le ocurrió ir a Filadelfia? ¿Y cómo llegó a Filadelfia? ¿Y cómo financió el libro allá? O sea, tiene que haber unos apoyos organizados y que están como muy claros. Él en todo su contenido, en todo lo que yo he leído, el patriotismo de Nirgua y Origen de los Reyes y el triunfo, etcétera, no hay nada que uno dijera, eso no es católico, eso es un injerto de la logia masónica del momento. Yo no creo, porque no encontraron nada de ese tipo. Pero, y lo mismo en el testamento que la hace, etcétera. Pero sí creo que debería estar probablemente apoyado por grupos organizados y que tenían una visión política clara y probablemente eran, como ha dicho muy bien el profesor Carlos Sánchez, pues grupos de la masonería. Eso sí es perfectamente verosímil. Eso es lo que se me ocurre decir. Muy bien, gracias a las palabras del padre Luis Ugalde, que sus palabras vayan por delante, por supuesto. De hecho, claro que existe una buena relación. Ahí vemos que Thomas Richard, uno de los que ayuda tanto a Rossi precisamente en estos avatares de salir desde Ceuta, llegar a Filadelfia, es abiertamente masón. Entonces, claro, por supuesto que hay todo un señalamiento al respecto. Hay aquí otra pregunta, esta es de Tomás Estraca. Tomás consulta al profesor Carlos Sánchez Silva si es verdad que existe otra edición del Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo ahorita en México que se está desarrollando para ser publicada próximamente. Sí, o sea, yo cuando me invitó Tomás, le comenté que había un profesor que precisamente vino a presentar a Oaxaca este libro, esta edición que hicimos, la de Oaxaca, y yo le comenté que había encontrado que existía la primera edición realmente fue la que se hizo en Guadalajara, Jalisco, en México. Y entonces él fue a la Biblioteca Pública de Jalisco y ahí encontró la edición que no se conocía, ¿sí? Porque no es mencionada, pero esa es la primera edición que se hace en México. Yo quisiera comentar algo con lo que dijo el padre Ugalde ahorita, el aspecto entre ser católico y ser masón. Benito Juárez era masón y era católico, ¿sí? Benito Juárez era un personaje que asistía a misa. Era un personaje que era padrino y que hay unas cartas donde le dice a su hija, vamos a ir a ver a mi compadre después de que recemos el rosario, ¿sí? Pero esa Juárez tenía muy claro que una cosa es ser masón y otra cosa es ser político, ¿sí? O ser católico, y él separaba esas dos esferas, que precisamente fue el triunfo del proyecto liberal en México, la separación de la Iglesia y del Estado y la subordinación de la Iglesia al poder civil. Una cosa que es muy importante, México es uno de los pocos países que yo he visto, en Perú lo he visto, que el presidente no jura ante la Biblia, ¿sí? Cuando toma posesión. En Perú yo he visto que juran ante la Biblia. En los Estados Unidos, ¿sí? Y en México no, por esta herencia. Pero, o sea, desde Juárez hasta creo que, no sé, José López Portillo en los años 80 es el último presidente que ha sido masón. Todos los presidentes han sido masón. Más bien, la masonería se convierte en un partidismo político más que en una cuestión de fe religiosa, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante. Creo que es importante decir esto, ¿no? De la cuestión de cómo funciona este proyecto político, que Juárez lo consolidó. Yo creo que pues, este artículo que les digo apareció en el Universal el 4 de junio de 2018 y donde Reinaldo Rojas, que es un investigador muy importante, dice, señala que Juárez sí leyó a Juan Germán Ross. Él lo señala, tampoco da pruebas, pero él lo dice, ¿sí? Todo el mundo lo dice, pero el compañero de Jalisco me ha dicho que él sí ha encontrado evidencias de que sí lo leyó. Y esa es la novedad que él va a presentar en su edición de la de 1823. Ese es un poco, ahora sí que estamos en la especulación. Vale, también la historia tiene esa, o sea, a veces suponemos muchas cosas que no son, o a veces sí son, bueno, pues hay que probarlas, ¿no? Hay que probar todo lo que se dice.
Aquí hay unas palabras muy interesantes porque le preguntan al padre Ugalde precisamente en este intercambio en torno a las ideas de la masonería de Rocio, si es posible que entiendo que aquí colocan, si los sacerdotes católicos también pueden ser masones. Y uno de los que nos está participando también, Jorge Hernández, dice que de hecho Juan Germán Rocio es reconocido como masón por las logias masónicas y lo llaman querido hermano. Entonces no sé si el padre Ugalde tendría algunas consideraciones que hacer en torno a estas cuestiones que le plantean. Sí, bueno, digamos, en la historia de sobra tenemos católicos que son masones. Ya se hizo, el profesor mexicano hizo una aclaratoria dentro de la masonería de las tendencias. Por ejemplo, la masonería en España, en Italia, en Francia, en países que eran profundamente, el dominio de la Iglesia católica era muy fuerte. Los masones fueron o tuvieron ramas muy anticlericales por razones obvias. Es decir, para ellos la opresión estaba en la Iglesia. En cambio, la masonería escocesa, que es la que entró mucho en Venezuela con la independencia, con los voluntarios que llegaron, etcétera, es mucho más una filantropía más que, y entonces uno encuentra mucha gente. En Venezuela, hasta donde yo sé, todos los presidentes del siglo XIX, excepto Rojas Paul, todos fueron masones. Pero no quita que algunos no fueran devotos. Por ejemplo, en el Calvario en Caracas está la imagen de la Virgen de Lourdes, que lo trajo, lo hizo la ermita Crespo, el presidente Crespo, que también fue masón, y entiendo que grado 33, pero él, terminada su primera presidencia, fue a Francia y dicen que su peregrinación no era tanto a París como la de Guzmán Blanco, sino quería ir a Lourdes. Y estuvo en Lourdes como devoto cristiano y después hizo la capilla que hoy se conserva ahí en ese sentido, pues creo que esas relaciones no son rígidas ni doctrinales, sino que son mucho más flexibles. Por ejemplo, Miranda era masón y Miranda tenía una lista de algo así como 160 jesuitas expulsados, la época en que la Compañía de Jesús estaba expulsada y eliminada, tenía en la lista para traerlos a América como educadores cuando se independizara América. Es decir, no era la rigidez que un enfoque doctrinal puede poner. Y yo he visto en Venezuela hoy día, hay ciudades como Ciudad Bolívar, etcétera, donde, bueno, ponen los hijos en una educación católica, etcétera, etcétera. Y yo a alguno le dije, usted tiene que ser con ese apellido y en esa ciudad toda la gente ilustre son hermanos masones. Y su papá tuvo que ser, y me dijo, sí. Y la combinación en muchas familias, y podría citar nombres y apellidos de gente ilustre en Venezuela, que me dijo, yo soy una familia típica de clase media, mi papá masón, y me prevenía contra los jesuitas, y mi mamá súper católica, y me pusieron en el colegio La Salle. En fin, en Venezuela eso es mucho más flexible y yo creo que todas las combinaciones se han dado. Muy bien. Muchas gracias a las palabras del padre Ugalde y en general, ¿no? Como siempre pasa en esta clase de eventos cuando tenemos expositores de primera línea, expositores que vaya que vale la pena ver una y otra vez. La sesión de preguntas siempre trae temas especiales en los cuales tenemos conversaciones al respecto, ¿no? Bueno, queridos amigos, ya el tiempo
como señalo a veces, nos ha hecho tontos, ¿no? Ya, aun cuando nos encantaría seguir por mucho más rato, debemos dar por finalizada esta segunda jornada y en general dar por finalizada estas jornadas internacionales sobre Juan Germán Rocio en el bicentenario de su fallecimiento. No me queda más que agradecerles, seguir incentivando lo que es el estudio de Juan Germán Rocio. Vaya que en el Centro Rocio lo tenemos determinado, ¿no?, como una de las cuestiones que nos hacen más bien existir como organización. Por mi parte, no me queda más que agradecerles de nuevo porque sentimos que la tarea está cumplida, agradecer también a los organizadores, a ustedes que estuvieron allí, en gran medida a Tomás, funcionó, gracias a Dios, salió bien, ¿no? Llevamos desde enero, desde los primeros días de enero hablando en torno a esto, y por ello voy a darle las palabras de cierre a Tomás Estraña. Muchas gracias, querido. Gracias, César. Bueno, nada, no tengo demasiado más que agregar. Unirme a los agradecimientos. Ha sido un lujo lo que hemos oído en estas dos sesiones. De verdad que en lo particular se ha ampliado muchísimo mi espectro de conocimiento, mi visión sobre Juan Germán Rocio, un personaje tan complejo, tan lleno de aristas, tan lleno de posibilidades. Nada más hay que pensar en lo que se habló hoy de Rocio y nos damos cuenta todo lo que tiene esta figura histórica por ofrecer, todo lo que tiene para decirnos, inclusive de cara a nuestra cotidianidad, no solamente el siglo XIX. Quiero subrayar las gracias al profesor Carlos Sánchez, muy agradecido por que nos está acompañando y muy agradecido ya. No quiero sonar esto desde una perspectiva así de entrañable nacionalismo, pero muy agradecido como venezolano también por el rescate de lo que está haciendo, que está trabajando allá en México, de Rocio. Yo siempre me pregunté qué tenía Rocio para decir que la élite ilustrada mexicana le haya interesado tanto, porque lo que usted decía, 4 ediciones en el siglo XIX en cualquiera de nuestros países de América Latina, en Venezuela, bueno, ha sido impresionante, perfectamente imposible, pero inclusive en México, que comparado con Venezuela era el desarrollo frente a su desarrollo casi en la década de los 20 del siglo XIX, 4 ediciones significa que es un libro muy leído, y el libro de Rocio no es un libro fácil, un libro largo, un libro que no es una novela, no me dice, bueno, si fuera Pablo y Virginia, pero no, es otra cosa. Y ahorita con su ponencia he entendido un montón de cosas, en particular cómo entró el libro dentro de los debates mexicanos. Profesor Carlos, usted sabe que tiene unos amigos en Venezuela, usted considérese ya uno de nosotros, esperamos seguir manteniendo contacto, cuando quiera publicar algo, cuando quiera anunciar algo, pueden contar con nosotros. Profesor Hernández Bretón, un honor haberlo tenido abriendo estas jornadas. Y padre Ugalde, agradecidísimo por este recuento de cómo descubrimos Rocio. Me encantó ver cómo se descubrió en México, cómo se redescubrió en Venezuela. En ambos casos es un personaje que va emergiendo. María Soledad, extraordinaria tu ponencia el día de hoy. Están conectados Manuel Hernández, está Perrone, que hablaron la semana pasada, y en la lista de los asistentes hay muchos nombres conocidos de investigadores y de académicos de primera línea, lo cual hace más rico esto que hemos tenido el día de hoy. Cerramos las jornadas y estaremos en contacto porque seguirá habiendo cosas. Muchísimas gracias. Gracias.